Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a La Penumbra, el lugar donde te recordaremos todos tus miedos y te darás cuenta que la realidad siempre supera la ficción. Mi nombre es Víctor Chávez, comencemos. La penumbra. Esta noche traigo 3 historias que te harán pensar mucho antes de ir a dormir. 3 relatos que nos demostrarán que en cualquier momento y de formas que no podríamos imaginarnos, el terror siempre se presenta. Así que apaga las luces, ponte cómodo, no olvides ponerte tus audífonos para que esta experiencia sea más inmersiva. Ahora, acompáñame en este viaje. No está de más agradecerles a todas y cada una de las personas que interactuaron con el video de cuentos para antes de ir a dormir de la semana pasada. Y los invito a que si este tipo de contenido les gusta, denle like y suscríbanse al canal, activando la campanita para que YouTube les avise cada lunes que les traigo sus dosis de cuentos. Sin más que decir, la primera historia de la noche se titula Un silbido aterrador. Era una de esas noches en las que el silencio de la madrugada se vuelve ensordecedor, el tipo de silencio que no te deja pensar con claridad. Yo estaba en la cocina, rodeado de libros y muchos papeles, tratando de avanzar con la tarea que se me había acumulado. La hora ya no importaba, la noche siempre se había sentido como un refugio en la tranquilidad de mi casa. Pero esa noche algo estaba mal. Mientras escribía, el sonido de un grito distante rompió la quietud. Era un grito profundo, gutural, como el de un hombre que hablaba en un idioma que no conocí. Me congelé por un instante, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Debe ser algún borracho de la calle, me dije a mí mismo, y continué ignorándolo. Sin embargo, el eco de ese grito quedó en mi mente, rebotando en cada rincón de mi cabeza. Pasaron unos minutos. Cuando lo escuché por primera vez, un silbido al principio apenas perceptible, como una melodía lejana que no podía identificar. Intenté ignorarlo, convencido de que venía de la calle o de la casa de algún vecino, pero el silbido no se desvanecía. Al contrario, cada vez se escuchaba más cerca, como si algo o alguien se estuviera aproximando. Mis pensamientos comenzaron a agitarse, recordando los susurros y las historias de las cosas extrañas que sucedían en esa casa. A pesar de ello, traté de convencerme de que todo era parte de mi imaginación. Sin embargo, el silbido seguía avanzando, llenando el aire con su presencia. Cada nota que entonaba parecía cargada de una oscuridad indescriptible, como si estuviera llamando a algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. De repente, el silbido cesó. El silbido que siguió fue aún más opresivo. Me quedé inmóvil, esperando algo. Lo siguiente que escuché fue el sonido de la puerta de la cocina abriéndose lentamente. Mi respiración se aceleró. Sabía que esa puerta siempre estaba cerrada. Nadie más estaba despierto en la casa. Los pasos comenzaron entonces, pesados, resonando en las escaleras. El ruido de botas firmes sobre la madera, como si un hombre alto y fuerte bajara por las escaleras, lentamente, sin prisa. Cada paso parecía vibrar en el suelo y en mi pecho. El terror me invadió, inmovilizado por una sensación que nunca había experimentado antes. Cuando al fin me atreví a respirar, el sonido de los pasos se detuvo. El silbido volvió, pero esta vez no ofrecía alivio. Fue entonces cuando sentí un frío inexplicable. Un escalofrío recorrió mi espalda y antes de poder reaccionar, el silbido volvió, más cerca que nunca. Esta vez no provenía de lejos, lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que parecía envolverme, y en ese momento sentí una mano pesada y helada apoyarse firmemente sobre mi hombro. Quise gritar, pero el miedo me ahogó. Mis músculos no respondían. Sabía que estaba solo en mi cocina, pero esa mano no podía estar ahí. Sentía cada uno de sus dedos presionados
presionando mi piel, inmóviles, como si esperaran algo de mí. Finalmente el terror me liberó y logré apartarme de la silla, tropezando con mis muebles, mientras buscaba mi teléfono. Lo único que pude hacer fue llamar a mi padre. Él llegó corriendo, visiblemente alarmado al ver mi estado. Le conté lo que ocurrió entre jadeos. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también escepticismo. Fuimos juntos a inspeccionar la puerta y para mi horror estaba abierta de par en par. Esa puerta que nunca dejábamos abierta. Mi padre la cerró con cuidado y mientras bajábamos las escaleras, su mirada se detuvo en uno de los escalones. Lo vi fruncir el ceño y sin decir nada me hizo un gesto para que mirara. Ahí, en el escalón de la madera, había una huella, pero no era de una bota. Era una huella pequeña de lo que parecía ser un animal. La forma me resultó extraña, como si perteneciera a una criatura que no había visto antes. Mi padre, sin más palabras, me dijo que me fuera a dormir, como si no quisiera dar más peso a lo que habíamos visto. Pero esa noche no pude pegar el ojo, y el recuerdo de aquella mano sigue vivo en mi piel. Cada vez que volteaba el rostro hacia mi hombro, sentía que aún estaba ahí, observándome, aunque sabía que no podía ser real. Y sin embargo, hasta el día de hoy no he vuelto a escuchar ese silbido, pero sé que nunca podré olvidarlo. Al final el silbido desapareció, pero ese miedo le dejará una marca que no se borrará fácilmente. ¿Ustedes qué creen que habría pasado si esta persona se hubiera quedado ahí? ¿Alguna vez has escuchado algo que no pudieras explicar? ¿Tú qué harías si algún día te llegas a encontrar en esta situación? ¿Ignorarías el silbido o te enfrentarías a tu miedo? ¿Crees que fue algo sobrenatural o la imaginación de esta persona? Déjalo en la caja de comentarios. La segunda historia de esta noche se titula Mi amigo poseído. Una tarde cualquiera, mi esposo y yo decidimos invitar a algunos amigos a casa para compartir una pizza. La idea era relajarnos y disfrutar de una velada tranquila. Entre ellos estaba un amigo muy cercano, alguien que siempre había sido profundamente espiritual, con una sensibilidad hacia lo inexplicable que a veces resultaba inquietante. La noche comenzó sin problemas, risas y charlas que animaban el ambiente, pero todo cambió cuando mi amigo empezó a sentirse mal en la cocina. Lo vimos palidecer de golpe y con una voz temblorosa se disculpó, pidiéndonos que le permitiéramos descansar un momento en nuestra habitación. Nos pareció extraño, pero no insistimos, así que lo dejamos retirarse. Unos minutos después, el ambiente de la casa cambió. Era como si una energía densa y oscura hubiera descendido sobre nosotros. Desde la cocina escuché un sonido que me hizo estremecer, una risa, pero no era una risa normal, era grave, distorsionada, casi inhumana. Corrí hacia la puerta del dormitorio para ver qué sucedía y al asomarme lo vi. Mi amigo caminaba de un lado a otro, agitado, y esa risa espeluznante continuaba saliendo de su boca, pero no era su voz. Mis piernas se paralizaron por el terror. En un instante todo se sentía mal. No soporté más y salí corriendo de la habitación, temblando. Mi esposo me miró confundido, pero no tardó en entrar para revisar qué estaba pasando. Pasaron unos segundos que parecían eternos y cuando regresó, su expresión era desconcertante. Me dijo que nuestro amigo quería hablar conmigo. Mi corazón se aceleró. Una mezcla entre miedo y curiosidad me invadió. Algo me decía que no debía volver a esa habitación, pero algo más me empujaba a entrar. Al abrir la puerta, mi amigo ya no parecía el mismo. Estaba de pie, pero sus ojos estaban blancos, vacíos, como si todo rastro de humanidad hubiera sido borrado. Comenzó a gruñir de una manera que jamás había escuchado y después, con una voz gutural, afirmó: Esta es mi casa. Su tono no admitía discusión. Sin previo aviso, se arrodilló ante mí y con una devoción que me asustaba aún más, besó mis pies. Luego, algo aún más inquietante ocurrió. Frotó su mano en mi abdomen con una suavidad extraña, como si estuviera acariciando algo que yo no pudiera ver. Era como si en su mente estuviera sosteniendo a un bebé. El tiempo pareció detenerse en ese momento, como si
la habitación estuviera sumergida en una dimensión ajena. Mis sentidos estaban nublados por el pánico, cuando de repente el sonido estridente del teléfono rompió el hechizo. Mi amigo se quedó inmóvil por unos segundos, y luego, como si despertara de un sueño profundo, sus ojos volvieron a la normalidad. Me miraron desconcertado, sin recordar lo que había hecho. Esa noche no pude dormir. Mi mente no podía dejar de reproducir cada detalle de lo ocurrido. Un mes después, para mi sorpresa, descubrí que estaba embarazada. Entonces, todo cobró un nuevo significado. ¿Había sido aquello una especie de premonición? ¿Cómo había sabido mi amigo? Lo que ni yo sabía en ese momento. Pero lo que más me atormenta no es eso. Meses antes de este incidente, mi suegro había fallecido. Era su casa antes de que nosotros viviéramos ahí. Y aún me resuena en la cabeza lo que mi amigo dijo con una voz profunda. Esta es mi casa. ¿Acaso no era él quien hablaba en ese momento? Hasta el día de hoy, sigo sin encontrar una explicación lógica a lo que pasó. Y aunque quiero creer que fue solo una coincidencia, algo me dice que lo que ocurrió esa noche fue mucho más oscuro y aterrador de lo que me atrevo a admitir. Quizás esto no fue una coincidencia. Tal vez que el amigo sea muy sensible a lo desconocido provocó que algo o alguien lo poseyera esa noche y les diera un mensaje a la familia. ¿O tú qué crees? ¿Qué habrías hecho en el lugar de ella? ¿Habrías entrado a la habitación o te habrías marchado? ¿Has pasado alguna vez por algo parecido? ¿O alguna vez has sentido que algo o alguien tomaba el control? Déjamelo en la caja de comentarios. Si llegaste hasta este punto, déjame agradecerte, y no está de más que te invite a darle like, compartirlo y suscribirte activando la campanita. Así YouTube te recordará cada lunes que subimos esta dosis de cuentos para antes de ir a dormir. La última historia de la noche se titula Golpeada por un fantasma. Hace 4 años me desperté a medianoche con esa sensación inquietante de que algo estaba mal. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero mi corazón se aceleró de una forma que nunca antes había sentido. Al principio pensé que tal vez solo era un mal sueño o simplemente un sobresalto nocturno, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta de que no estaba sola. Al lado de mi cama, inmóvil como una estatua, había una mujer. Llevaba puesto un vestido negro, raído y antiguo, como si hubiera salido de otra época. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro pálido, y sus ojos, profundamente hundidos, me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Estaba paralizada por el miedo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? No lo sé, pero todo lo que sentí era tan real, tan palpable. De repente, ella comenzó a hablar. Su voz era baja y áspera, pero llena de ira. Me acusaba de haberle robado algo o a alguien. Su rostro, que ya de por sí era aterrador, se contorsionó en una expresión de rabia. No entendía de qué estaba hablando. Nunca había visto a esa mujer en mi vida, ni sabía a qué se refería. Sin embargo, por alguna razón, en vez de oír, discutí con ella, como si pudiera razonar con un fantasma, como si fuera posible convencerla de mi inocencia. Pero mientras sus palabras se hacían más duras y agresivas, me di cuenta de lo inútil que era de tratar de dialogar con ella. El aire en la habitación se había vuelto más pesado con cada palabra que pronunciaba, como si toda la energía fuera drenada por su presencia. Decidí que mejor era ignorarla, fingir que no estaba ahí. Así que, con gran esfuerzo, me recosté de nuevo y cerré los ojos, esperando que al hacerlo desapareciera, como un mal sueño que se disipaba al despertar. Sin embargo, fue la peor decisión que pude haber tomado. En cuanto traté de volver a dormir, sentí un tirón brusco. Fui lanzada desde mi cama con una fuerza sobrenatural. Caí al suelo con un golpe seco, y antes de poder reaccionar, algo empezó a golpearme, a atacar mi cuerpo. No podía verlo, pero sí sentía sus manos frías y huesudas agarrándome los tobillos, apretándolo
golpeándolos con tanta fuerza que me dejaba sin aliento. Intenté gritar, ningún sonido salió de mi garganta, todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y el dolor. Cada golpe se sentía real, tangible, como si no fuera simplemente un ataque etéreo, sino físico. El tiempo se volvió extraño, cada segundo se alargaba interminablemente, hasta que de repente todo terminó. La mujer desapareció, esfumándose como una sombra en la oscuridad. El silencio que quedó en la habitación era aún más aterrador. Me quedé en el suelo, temblando, incapaz de moverme o de pensar con claridad. Cuando por fin logré incorporarme, supe que no podría volver a dormir esa noche. Todo se había sentido demasiado real como para ser un simple sueño. Y al día siguiente, mi cuerpo me lo confirmó. Los moretones en mi tobillo eran la prueba de que no había sido solo una pesadilla. Cada paso que daba me recordaba en el momento en el que me había tirado de la cama. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue lo que ocurrió esa noche. ¿Era realmente un fantasma, una entidad enfurecida o algo más que mi mente no puede comprender? Lo único que sé es que jamás olvidaré el rostro de esa mujer, ni el dolor que me dejó como recordatorio de su ira. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has sentido que algo sobrenatural te ataca? ¿Crees que los fantasmas pueden lastimarnos? ¿O todo fue producto de la imaginación de esta chica? Déjalo en la caja de comentarios. Esta fue la última historia del día de hoy. Si llegaron hasta aquí, permítanme agradecerles, porque gracias a ustedes sigo creando más contenido como este. Y recuerda que en la penumbra te recordaremos todos tus miedos. También no olvides suscribirte, dejar tu like, comenta y activar la campanita para que cada lunes YouTube te recuerde que es hora de tu dosis de cuentos para antes de ir a dormir. Buenas noches.